fruto de sanidad y liberación. Me perdonan que el viento frío me da todavía ese rezago de tos. Y vamos a hablar algo sobre, eh, ¿cómo se los explico? ¿Ustedes creen que el bolsillo se enferma? ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de sanidad financiera, de salud financiera. ¿Listo? Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Juan 10:10, cuando está el Señor hablando de que Él es el buen pastor y todo eso, ¿se acuerdan qué es lo que dice? El ladrón viene, pero primero dice que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir, ¿sí? O sea, que ¿cuál es el plan del enemigo? Matar, hurtar y destruir, ¿sí? O sea, eh, en la Biblia hemos visto, por ejemplo, en la época de Gedeón, ¿se acuerdan qué le pasaba a Gedeón y a su familia? Dice que Gedeón, cuando recogía las cosechas, venían los madianitas y se robaban las cosechas, ¿sí? O sea que yo les ponía una vez un ejemplo, es como si usted cada vez que le pagan la quincena, llega alguien y se la roba. Eso tiene que ser muy frustrante. Eso le pasaba al pueblo de Israel, que cada que cosechaban y recogían el fruto, pues venía los madianitas y le robaban la cosecha. Entonces, la Biblia nos habla que el enemigo, ¿qué quiere hacer? Matar, hurtar y destruir. Quiere empobrecernos, quiere matar la esperanza, quiere destruir los hogares. ¿Y ustedes creen que las situaciones económicas llegan a destruir hogares? Y no solo la escasez. ¿Creen que el dinero puede destruir un hogar? Claro, porque hay o porque no hay. Cualquier circunstancia llega incluso a destruir hogares. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo 10 del capítulo 10? Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, por un lado, el enemigo mata, hurta y destruye, pero por otro lado, ¿qué ofrece el Señor? Vida abundante. Ahora, nosotros somos, según Primera de Tesalonicenses 5:23, perdón, somos seres tridimensionales o seres de tres áreas. Según Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿cuáles áreas tenemos nosotros? Espíritu, alma y cuerpo, dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice entonces que Él ha venido a darnos vida en abundancia, es una vida abundante en la vida espiritual, nuestra parte psicológica, que es el alma, y nuestra parte física. Ojo, como en ese orden que también nos lo explica la Biblia, porque no podemos como poner las cosas en un lugar diferente, porque esa vida abundante no es prioritariamente lo material. Pero en las vueltas que nos da este mundo, ¿ustedes creen que este mundo cree que la prioridad es la abundancia material? Sin duda alguna. El mundo, eso es lo que nos está ofreciendo, que la prioridad es el tener, ¿sí? El tener en exceso. Yo les decía hace poco que una conversación que tenía con Simón, hablábamos de la superpoblación mundial. Y Simón me decía, claro, 8.000 millones de habitantes están consumiendo los recursos de una manera impresionante. Entonces, ¿por qué hablábamos pues como de las teorías de conspiración, de lo que quieren hacer para controlar la natalidad y todo eso? Que sí están haciendo cosas pretendiendo controlar la natalidad de el solo hecho de las ideologías LGTBIQ más y todo ese enredo está frenando la procreación, ¿sí ven? Entre otras cosas, ¿no? Hay muchas otras cosas. Pero entonces, hablando con Simón, él me decía, bueno, entonces, y de verdad, ¿cómo vamos a solucionar este tema de la superpoblación? Es que cada día nos multiplicamos como los guatines y cómo, y dónde vamos a parar con este consumo excesivo de los recursos. Y el problema está en el desequilibrio de los recursos, del consumo de los recursos. Yo le decía a Simón que es cierto que hay una sola persona que puede consumir lo que 100 personas podrían consumir. Sí, soy claro. O sea, una sola persona se está consumiendo lo que 100 o más personas pueden consumir. En todo, en alimentación, en vestuario, en vivienda, en todo, en dinero. Mire, ayer veía una entrevista de un noticiero que me gusta ver de Daniel Samper Ospina y hacía una crónica y mostraban Boca Grande en Cartagena, que Boca Grande es un sector muy bonito en Cartagena, y él hacía la crónica desde el otro lado de la bahía de Boca Grande y es una invasión, pero una invasión
Ese sí es el contraste, digámoslo, entre el cielo y el infierno, un contraste impresionante. Entrevistaba a un señor que trabajaba, no me acuerdo en qué trabajaba, y él decía que le ingresaban al día más o menos, ojo, al día, entre 20,000 y 30,000 pesos. Al día, 20,000 a 30,000 pesos. Y seguramente un señor que está en esas condiciones, ¿ustedes creen que está solo? Seguramente tiene por lo menos mujer o rejuntados y unos 2 o 3 hijos. 20,000 a 30,000 pesos una persona se la puede ganar en un día, pero ¿cuánto se puede demorar uno gastándose 20,000 a 30,000 pesos? Un segundo. Un segundo, ¿sí? Entonces mire que sí hay un desequilibrio, ¿sí? Sin duda alguna hay un desequilibrio y el plan que el Señor tiene para todos es que vivamos bien, que el ser humano conectado con el Señor pudiera tener una vida equilibrada y una vida abundante. Ahora, miren que la sensación que el mundo promueve y genera es que a pesar de que se tiene, pareciera que faltara mucho, ¿sí? Porque cuando tenemos algo, digámoslo así, que ¿cómo se dice? Las hormonas de la felicidad se activan cuando yo deseo algo, pero cuando lo obtengo, después de obtenerlo, ¿qué pasa con esas hormonas de la felicidad? Se va bajando, se va bajando, se va bajando, ¿sí? Entonces, usted pudo haber deseado unos zapatos 6 meses, tiene los zapatos, feliz con los zapatos, pero ya después empieza a decir, no, estos zapatos los compré como ya justo en el límite que pasaron de moda y ya no tienen el mismo efecto. Y eso pasa, ¿sí? Porque la sociedad de consumo nos está moviendo de eso, por eso hay tantas necesidades que no son en verdad reales. Muy bien. Cuando hablamos entonces de la vida abundante, grábense esta palabra, tiene que ver con bienestar. ¿Bienestar en qué? En nuestro espíritu, bienestar en nuestra alma, bienestar en nuestro cuerpo. En nuestro espíritu, ¿qué implica bienestar? Primero, salvación, ¿sí? La sensación y la seguridad de salvación al espíritu trae un bienestar especial. Esa sensación, ¿por qué creen que la gente le tiene mucho miedo a la muerte? ¿Cuál creen que o en qué radica el miedo a la muerte que mucha gente tiene? La incertidumbre de saber qué viene después de la muerte, ¿sí? Eh, ¿Qué decía Pablo respecto a la muerte, por ejemplo? En su certeza, ¿qué decía Pablo de la muerte? Dice que era, es más, no solo dice que era ganancia, sino que era mejor. ¿Se acuerdan que Pablo de los Filipenses dice, es más, dice, es muchísimo mejor? Dígame, ¿qué persona se atreve a decir que es muchísimo mejor morir? ¿Sabe quién dice que es muchísimo mejor morir? Alguien que esté sufriendo demasiado o alguien que tenga una convicción muy profunda en el Señor. Porque quien esté sufriendo demasiado piensa que la muerte es una salida y es una solución. Pero el que está convencido en Cristo sabe, como dice Pablo, que la muerte es pasar a ¿cómo podríamos decirlo? A un estado mejor, a un escenario muchísimo mejor. Y por eso Pablo dice, no sé qué escoger, porque morir es mejor, muchísimo mejor, pero el vivir es necesario. No, morir es ganancia, el vivir es Cristo, pero él dice ya abajito, dice, pero es que el vivir es necesario. O sea, yo vivo porque se necesita que a través de mí o mi misión se dé a conocer al Señor. Muy bien, entonces necesitamos salvación en el espíritu, eso es bienestar. Comunión con el Señor. ¿Usted si ha podido experimentar la comunión con el Señor? ¿Eso genera bienestar en su vida? La comunión con el Señor genera bienestar. ¿Qué bienestar trae a su vida la comunión con el Señor? Paz, seguramente uno experimenta paz. ¿Qué más puede experimentar en la comunión con el Señor? Esperanza, gozo, fortaleza. Sí, en medio de las debilidades podemos experimentar fortaleza al tener comunión con Dios. Pasa lo mismo los que son casados, los que tienen hijos, los que viven con los hermanos, con los papás. Cierto que las malas relaciones interpersonales o intrafamiliares de alguna manera generan como una debilidad, ¿sí? Genera decaimiento, pero cuando las relaciones interpersonales o intrafamiliares están buenas y profundas, hay un bienestar, hay paz, hay gozo, hay alegría de llegar a la casa, da ganas de compartir, de estar a la mesa. Eso pasa con la comunión con el Señor. Cuando yo tengo comunión con el Señor, hay un efecto especial y sobrenatural sobre mi vida. Pero también
el bienestar integral, la vida abundante que me ofrece el Señor a mi espíritu, me trae certeza de un propósito. ¿Ustedes creen que eso es importante, tener certeza de un propósito? Decíamos la semana pasada que en el propósito general que nos sembraron es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Terrible, porque por eso muchos cuando tienen hijos, pareciera que su vida entra en una decadencia y lo único que hace es esperar la pensión, ¿sí? Para muchos el propósito de la vida es una pensión. Para muchos el propósito de la vida, no sé, es pagar las deudas, comprar un carro, pagar la casa, que sus hijos estudien. Eso es pesado. El propósito va mucho más de eso. ¿Se acuerdan qué dice Isaías 43:7? Janet, ¿qué dice Isaías 43:7? Puede buscar en la Biblia, yo no lo estoy preguntando de memoria. ¿Trajo las gafas? No, ya. Pero trajo al lector. Entonces, John, Isaías 43:7. ¿Ustedes tienen frío? ¿No? O sea, el único que tiene frío soy yo. Ah, bueno. Aquí está mintiendo. Okay. Bueno, vamos a escuchar a John, Isaías 43:7, propósito de la vida de John Jairo. Eso implica tantas cosas, pero dice que para gloria del Señor fuimos creados, hechos y formados. Cuando yo entiendo que fui hecho con ese propósito, pues obviamente, como dice Romanos, todas las cosas me ayudan a bien, ¿sí? Me ayudan a bien. Muy bien, en nuestra alma, cuando hablamos de bienestar, en nuestra alma el bienestar implica salud mental, emociones equilibradas, ¿sí? Y una voluntad firme. Si ven que la enfermedad mental tiene que ver con eso, con pensamientos confusos, con engaños, con ideas que van y vienen, tiene que ver con pensamientos inestables que paso como de la euforia, la tristeza, de la alegría, el mal genio, esos cambios abruptos de emociones, pero también tiene que ver con que no tenemos una voluntad firme, en que somos muy eh, flexibles, muy laxos en la voluntad. Muy bien. Y en el cuerpo implica también salud, vigor. ¿Es diferente o es lo mismo el vigor y la fuerza? Yo he conocido gente con mucha fuerza y poco vigor. ¿Por qué? ¿Qué es el vigor? Y gente aparentemente no con mucha fuerza, pero con mucho vigor. El vigor tiene que ver con, como dicen, a propósito que está de moda los bumangueses, con berraquera, ¿sí? Con berraquera. ¿Saben yo a quién le he visto? ¿Ustedes conocen a don Eliseo? Don Eliseo, ¿usted cuántos años tiene? ¿Cuántos? 72 años. ¿Ustedes conocen a don Eliseo? Bueno, eso es vigor. 72 años. Vigor. Yo conozco personas que pueden tener más fuerza que don Eliseo, pero don Eliseo tiene mucho vigor. En estos días me puse a trabajar con él y me dio taquicardia. Y me decía, siéntese, siéntese, don Felipe, siéntese, tranquilo, siéntese. Ahora, me dio taquicardia porque como venía tomando antihistamínicos, como me agité mucho, sentí o puede ser flojera, no sé, no, era de verdad, había tomado mucho antihistamínico y me dio mucha taquicardia. No, taquicardia, antihistamínico, exceso de antihistamínico, eso fue mucho dobles gripa. Pero eso es vigor, ¿sí? Es una energía, eso tiene que ver el vigor, una energía, ¿sí? Y eso es bienestar en el cuerpo, de que independientemente que tal vez no tenga mucha fuerza, pero tengo mucho vigor, ¿sí? Muy bien. Conociendo nuestras verdaderas necesidades. Hay unas necesidades, todos tenemos necesidades. Como hablamos de que el bienestar en nuestras tres áreas en sí redundan en salud, ¿sí? Porque vemos que salvación implica salud. De hecho, salvación, la palabra soterios se traduce también como sanidad o salud, y soterios es salvación. La salvación es salud para el espíritu. El equilibrio emocional, los pensamientos claros, lúcidos, es salud para la mente. Y obviamente el vigor, la fuerza, la energía es salud para el cuerpo. La buena alimentación, el buen descanso es salud
para el cuerpo. En un sentido amplio, ¿qué es una necesidad? Es todo aquello que resulta indispensable para vivir en una salud plena. ¿Sí? Hablemos de necesidades reales, ¿sí? De necesidades reales. Algo de obligada presencia para la realización de algo. Por eso nosotros decimos, necesito esto para aquello. ¿Usted es capaz de sacar un tornillo con los dedos? Alejo, sí. Ahora, sacar un tornillo, por ejemplo, de la oreja, pues eso es fácil sacarlo así, ¿sí? Ay, bueno, no, digámoslo, desatornillar un tornillo, porque usted puede sacar un tornillo de una bolsa sin destornillador. Pero digamos, desatornillar un tornillo sin destornillar no es tan fácil. Cuando usted necesita desatornillar un tornillo que dice, oh, necesito un para sacar el tornillo. Eso es una necesidad. Algo que se necesita para suplir un faltante. ¿Sí? Ahora, si usted analiza la palabra necesidad, cierto que abusamos mucho de la palabra necesidad. Mucho. Abusamos. Porque la gran mayoría de las cosas en nuestra vida, en verdad, no son necesarias. ¿Sí? No son necesarias. Y como estamos en una sociedad que es de alto consumo, ¿cuál es el secreto de alguien que vende? Y eso lo enseñan en la mercadotecnia. ¿Cuál es el secreto de alguien que vende? Crear la necesidad. ¿Sí? Crea la necesidad. Entonces, eh, ¿ustedes comieron antes de venir? Aquí hay, ahora al final. Hoy hay guatín asado. No, no, no. Muy bien, chicharrón de guatín, dice Luis Uriel. Ay, uno no sabe las vueltas que da la vida, muchachos. Y no sabemos cuándo un guatín sea una necesidad y no un lujo. Uno no sabe, es que la vida da muchas vueltas. ¿Ustedes se vieron La Sociedad de la Nieve? Por ejemplo, véanse La Sociedad de la Nieve y se darán cuenta de un ejemplo de lo que es la necesidad. La necesidad. La real necesidad. Por ejemplo, nosotros necesitamos sillas más cómodas aquí en el templo. No, pues si así se duermen, imagínate, Janet, si así me cabecean como será con una reclinomática. No, ahí sí los pierdo del todo. Antes necesitamos es bancas como ¿se acuerdan en la iglesia? Antes, bancas con puntillas salidas. Muy bien. Necesidad, entonces, es algo de obligada presencia para la realización de algo. Ustedes han oído hablar de Abraham Maslow, que es un judío. Bueno, es judío ¿cómo se dice? De origen, de padres judíos, más no de creencia. Y Maslow es un psicólogo humanista y él saca una teoría sobre las necesidades. Entonces él plantea una pirámide de necesidades, ¿sí? Y él establece que esas necesidades se convierten en un estímulo para que las personas alcancen esas necesidades. Se las voy a leer rápidamente de la necesidad básica a la necesidad menos básica de Maslow. Entonces dice, primera, fisiológicas, necesidades fisiológicas. ¿Sí? Él plantea que son las necesidades fundamentales. En el Sidur judío, que yo se los he mencionado muchas veces, el Sidur es un libro de oraciones que hacen los judíos todos los días. Dentro de las oraciones matutinas, ellos agradecen y la oración dice algo así como, bendito seas tú, Señor Dios del universo, Rey del universo, que nos permites vivir y que tenemos hoy todos los orificios de nuestro cuerpo destapados. ¿Vale? Cuidado la oración tan tenaz. ¿Por qué? Dice el mismo Sidur, esa está en la oración. Porque si tuviéramos tan solo uno de nuestros orificios tapados, ¿quién podría vivir? Ahora imaginen cualquier orificio de su cuerpo tapado. ¿Cuántas personas no pueden morir por un orificio tapado? Imagine usted con la nariz tapada. Hablando como si está así. Hablando así. Primero. Y respirando por la boca. Imagine las noches cómo las pasaría respirando por la boca. Imagínese con los oídos tapados y cualquier huequito, poro que usted pueda tener tapado. Entonces, las necesidades fisiológicas son las fundamentales. Comer, respirar,
descansar, bueno, todo lo que tiene que ver con como el sostenimiento físico. Segundo, sube de nivel, o sea, menos importante, la necesidad de seguridad física, económica, o sea, tener como la tranquilidad que yo tengo un techo, que tengo alimentos, ¿sí? Que experimento seguridad en mi entorno. Ustedes sí han visto que hay una medición de bienestar que tiene que ver con la sensación de seguridad. Y una cosa es la sensación de seguridad y otra cosa es la seguridad en sí. Usted puede que aquí no haya, digamos que eso pasa. Han disminuido los homicidios y los atracos en Cali, pero la sensación de inseguridad crece. ¿Sí ven? O sea, aparentemente puede haber unos indicadores que hay menos delitos, pero la sensación, lo que experimenta la gente es que está más inseguro. Maslow dice que esa es nuestra segunda necesidad. Tercero, la necesidad de afiliación. Por eso, de acuerdo a las necesidades, claro, usted que le, imagínese, permítame dar un ejemplo incómodo. Usted tiene una orinada que se va a morir y usted prefiere llegarle a tiempo al amigo o irse para donde sea y poder suplir esa necesidad de orinar. No, a usted le queda mal al que sea. ¿Sí? Por eso él dice, primero son esas necesidades fisiológicas, antes incluso que las necesidades de afiliación. Luego las necesidades de reconocimiento, que tiene que ver con confianza, alcanzar unas metas. Y por último, habla de autorrealización. Esas necesidades se convierten entonces en estímulos para alcanzar. Si usted tiene una necesidad fisiológica como el hambre, ¿usted qué estaría dispuesto a hacer si experimenta hambre? Lo que sea, ¿sí? Preparar, matar y comer. Hablo de una gallina, de un huevo, no sé, de algo así. Ahora, usted llega muy cansado y llega con hambre. ¿Usted qué prefiere, dormir o comer? ¿Descansar o comer? ¿Sabe de qué depende? De lo que usted experimente que es más necesario. ¿Sí? O sea, si usted siente que su cansancio es superior a su hambre, ¿a qué le da prioridad? A su principal necesidad. Y yo creo que en eso no hay normas ni reglas porque alguno dirá, algún día prefiero comer, alguno dirá otro día prefiero dormir. Lo que quiero decir es que la necesidad se convierte en el principal estímulo que tenemos para alcanzar, lograr o buscar suplir esa necesidad. ¿A ustedes no les parece muy cuestionable también para muchos cristianos que no buscan al Señor? ¿En qué sentido es cuestionable para muchos cristianos que no buscan al Señor? Porque si no lo buscan, ¿es por qué? Porque pareciera que no lo necesitan. ¿Sí? Que no lo necesitan. ¿Sí? Creen que todo está suplido. ¿Sí ven? Pero si yo entiendo, por eso dice las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ¿qué hace un pobre? Busca suplir esa necesidad. ¿Sí? Busca suplir esa necesidad. Muy bien. Vamos a ver qué necesidades tiene nuestro espíritu. Romanos 3:23 y 6:23, ¿qué dice? Mi mano derecha, Romanos 3:23, mi siniestra, Romanos 6:23, por favor. Y vamos a leer en coro. Mi mano derecha, Romanos 3:23, mi mano izquierda, Romanos 6:23. ¿Me dicen cuándo? ¿Listo? ¿Ya? Jorman, ¿ya lo encontró? Sí, lo encontró Natalie. Ah, todo está en su secretario, ahí vea. Muy bien. Muy bien. Ustedes, mi mano derecha, a la voz de 3, Romanos 3:23. 1, 2, 3. Ojo, ¿quiénes pecaron? ¿Hay alguno que no haya pecado? Dice todos. Muy bien. Ahora, los de mi siniestra, Romanos 6:23. 1, 2, 3. Entonces, todos hemos pecado y todos estamos por el pecado destituidos. Esa es como digámoslo, la condición general del ser humano. Y por tanto, todos estamos destituidos de la gloria del Señor, muertos espiritualmente
condenados espiritualmente. ¿Cuál es la dádiva del Señor? El perdón de los pecados que nos da vida eterna. La primera necesidad que tiene el ser humano en su espíritu es el perdón de los pecados. Bueno, si no hay perdón, no hay vida, ¿sí? Porque está en muerte. Pero es el perdón, o sea, la vida no viene solo, voy a repetir que se los he dicho varias veces. A mí no me da la salvación hacer una oración. Eso no me da la salvación. O sea, si yo digo, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú moriste por mis pecados, te abro las puertas de mi corazón, te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pregunto, ¿esa oración da salvación? No, no, porque si no hay arrepentimiento de pecados, no hay perdón de pecados, y si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Para que pueda haber perdón, tiene que haber arrepentimiento. O sea que la oración tiene que ir acompañada de una confesión. Yo debo reconocer que he pecado, que lo que he hecho es pecado, que negar al Señor es pecado. Y cuando yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces, la primer necesidad que tiene mi espíritu es perdón, porque el perdón que va a traer salvación. El perdón de pecados va a traer la salvación. La segunda necesidad que va ligada así entonces es la salvación y es la consecuencia de arrepentirme de mi pecado y reconocer que el Señor es la provisión de mi salvación y que el perdón viene acompañado de justificación, ¿se acuerdan que lo vimos hace un tiempo? De redención y de santificación. Entonces, yo soy perdonado de mis pecados, soy salvo y esa salvación trae a mi vida que soy justificado, que soy redimido y que soy apartado y santificado. Es que cuando llegue el momento cuando de verdad llegue el momento para nosotros todavía es como difícil creerlo, pero cuando llegue el momento que advierte la Biblia que unos para acá y otros para acá, ahí es donde lo vamos a entender claramente. Obviamente ya es tarde, ¿sí? Obviamente dirán muchos, ay, Dios mío, ay, ¿por qué no paré bolas? Y otros esperamos, ay, Señor, qué alivio. Menos mal, a tiempo, ¿sí? Pero va a llegar el momento en que eso lo advierte el Señor, ¿se acuerda? Dice, cogeré a las de la derecha, ¿cómo es que dice? Eh, corderos, creo que dice así en una de las parábolas, y al otro lado, los cabros, ¿sí? Y la tercera necesidad que tiene mi espíritu es la comunión o relación con el Señor, porque fuimos diseñados y creados para estar en comunión con Él. ¿Qué implica? Percibir sus pensamientos, conocer sus propósitos y entender su voluntad. Cierto que sería mucho más sencillo si el Señor dijera, John, no vaya. Sí, o sea, es que, Janet, cállese. Sandra, hable. No, de verdad, sería todo tan fácil que pudiéramos tener como ya sabe, esa voz constante. Pare, llame. Pero yo les digo algo que yo trato de, cuando usted trata de buscar al Señor, de orar, eh, cada cuánto hay que confesarle al Señor nuestros pecados diariamente, ¿sí? Y cuando usted se confiesa, cuando usted trata de tener una vida dispuesta para el Señor, seguro que hay una voz interna que creo que es del Señor, lo empieza a orientar. Y Él le va a decir cosas como, levántese a orar. Seguro que va a pasar. Y Él le va a poner, por ejemplo, en el pensamiento a alguien. Y le pone en el pensamiento, no sé, a Pepito y dice, llame a Pepito a ver cómo está. Ay, no sé, Pepito ni me contesta. Llámalo a ver cómo está. O él le va a poner en el pensamiento, ore por tal persona. Yo les he contado una anécdota que tuve con un discípulo. Él me regaló un despertadorcito. ¿Se acuerdan de los despertadorcitos? Cuando no existían celulares, que uno tenía sí, ese sonaba tal cual como, qué miedo que usted aprendió ese timbrecito, Liz. Y, y él me regaló el relojito. Y él tenía un problema moral muy fuerte. Él era universitario de Manizales, pero él era de una provincia de Caldas, de un pueblito. Y él llevaba 2 años restaurando su relación con el Señor y había tenido una situación moral muy fuerte en su pueblo y después de 2 años tenía que volver al pueblo. Eso le implicaba enfrentarse
a esa situación, o sea, a la tentación en vivo y en directo. O sea, era el momento de la prueba de que si sí era o no era convertido. Bueno, él me había dicho, habíamos estado orando por eso, y esa noche yo me tenía que acostar muy temprano, yo a las 9 de la noche ya tenía que estar dormido porque tenía jornadas muy pesadas y yo me tenía que levantar tipo 3 de la mañana. Y como a las 9:30 tumbé el relojito, ¿sí? Más o menos con mi pie o con mi mano en mi torpeza, ¡pum! Tumbé el relojito. Y cuando tumbé el relojito, además se desbarató el relojito, que no era muy fino, ¿se acuerdan que eran de una pasta y toda? Y se desbarató. Y a mí mismo se me vino a la cabeza este muchacho y yo dije, me voy a poner a orar por él. Y esa fue la idea de mí, y me puse a orar por él. Y yo me puse a orar por él, a decirle, Señor, protégelo, guárdalo. Me acordé que él tenía que lidiar esa tentación ya de frente, Señor, protégelo, que no caiga, porque que caiga es 2 años de un trabajo tuyo con él muy fuerte. Y qué pecado que caiga en eso. Bueno, cuando eso no nos comunicábamos como ahora, es que ahora la comunicación es inmediata, cuando eso no existían celulares, sino que era por ay, Viper tenían los mensajeros, pero yo ni Viper tenía, ¿qué tal? No, nada, era llamada, pues teléfono fijo. Y las llamadas no eran tan comunes, porque se acuerdan que era de impulsos, entonces cada minuto valía. Entonces el que se iba hasta que volviera. Bueno, volvió el muchacho de sus vacaciones. Entonces estábamos en una consejería y le dije yo, ve, contame cómo te fue. Y me dijo, no, te tengo que contar. Imagínate que tal día estaba yo, empezó a contarme, pues no les voy a contar, no sean chismosos, pero estaba echándome pues el cuento. Entonces yo le dije, decime qué día, tal día. Y yo, ¿y cómo a qué horas? Me dice, como a las 9:30. Yo, no me jodas, ¿verdad? Me dijo, como a las 9:30. Y llegó y se me puso la tentación así en bandeja de plata. Y me dijo, pero experimenté fuerza del Señor. Y yo le dije, le voy a contar para que cuente testimonio. Ese día a las 9:30 se cayó su relojito. A propósito, se me dañó el relojito que usted me regaló y yo me puse a orar por él. O sea que el Señor me despertó a que orara por usted. Cuando se puede, se lucha por tener comunión con el Señor sí le orienta, sí le advierte, sí lo prepara. ¿El Señor le contó a Abraham acerca de Sodoma? Claro que sí. ¿Y a quién salvó Abraham en Sodoma? A su sobrino Lot y a sus hijas, ¿sí? Porque la mujer no quiso. Entonces, es una necesidad que podamos tener comunión con el Señor, poder intimar con el Señor. Implica pensar, sentir y vivir de una mejor manera. ¿Qué necesidades tiene nuestra alma o nuestra parte psicológica? Ya hablamos salud mental. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Por favor, los varones. Proverbios 23:7. Los varones, si me ayudan a leer. Uno, vamos a ver cómo está esa testosterona hoy. Alena, sí. Uno, dos, tres. La testosterona está bien. El problema es como la coordinación. Pero está bien. A ver, Jorge, solito. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sí? O sea, lo que yo pienso, eso soy. Lo que está en mi, como dice la Biblia, lo que está en el corazón, habla la boca. La salud mental es la forma en que nosotros planificamos, alcanzamos nuestras metas, afrontamos las demandas de la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo planeo? ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo lo ejecuto? La vida que me ofrece todos los días, un desafío. La vida es un constante desafío, ¿sí? Todos los días y con el dinamismo de la vida hay un desafío. ¿Sí? Que van a cerrar Sura, que cerraron la no sé qué, que intervinieron que subieron las tasas, que bajaron las tasas.
que ahora hay que hacer esto, que ahora hay que pagar el 20 de esto, que todos los días hay algo que nos está confrontando. Y la salud mental tiene que ver en cómo yo afronto eso que se viene, ¿sí? Que empecé a sentir un dolor acá y que el dolor me salta para acá y que luego para acá y que luego para acá. Y generalmente cuando un dolor salta acá, ¿qué pensamos? Ay, Dios mío. Y justo sale una noticia, Está de moda los tumores cerebrales. Ay, seguro es un tumor cerebral que me está saltando. ¿Sí? Hay una saturación de cosas, pero ¿qué es salud mental? Yo cómo puedo planear, cómo puedo enfrentar, cómo puedo resistir las cosas que diariamente se me presentan. ¿Sí? Esa salud mental, eh, cuando no hay salud mental, pues obviamente nos desajustamos de los pensamientos del Señor. Filipenses 4:8 dice que cómo debemos pensar: lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo que es digno de alabanza, lo que es de buen nombre, ¿sí? En lo que haya virtud alguna. O sea que donde no hay salud mental, empezamos a pensar las cosas contrarias a lo que dice Filipenses 4:8. Entonces ya no pensamos en todo lo bueno, sino en todo lo malo. Ya no pensamos en todo lo que hay virtud, sino en todo lo que no tiene virtud. Ya no pensamos en todo lo agradable, en todo lo que sea digno de alabanza, dice así, sino en todo lo vergonzoso. Donde hay salud mental, aprendemos a pensar, no en un pensamiento positivo negacionista, porque hay un pensamiento positivo negacionista, ¿sí? O sea, si a usted le dicen, no sé, tiene una enfermedad grave, usted simplemente no puede decir, no, piense positivo que se van a dar. No, aterrice. Tiene una enfermedad grave, aterrice. Entienda lo que tiene y enfréntelo como lo debe enfrentar. Pero no diga, ay, no, nos va a ir bien. No, afrontémoslo como se debe afrontar, porque la negación no es, ese positivismo negacionista no es sano para la mente. Es sano para la mente entender la situación real y qué decisiones debo tomar para afrontarlo o enfrentarlo. Eso es salud mental, ¿sí? Porque ustedes se han visto que la imaginación es como un arma de doble sentido. La imaginación es buena cuando está la cabecita como centrada, pero la imaginación también es muy mala. Yo una vez estaba eh, eh, estábamos, les voy a contar, estábamos ahí en la frontera de Egipto con Israel y esa zona de ahí tiene muchos corales. Entonces me dijo uno de los peregrinos, me dijo, vea, consigamos una careta de estas y vámonos a snorkear. Y yo escasamente me había metido al mar como hasta acá a chapucear así. Y yo le dije, no, y eso, no, tranquilo, ya usted mete, respira por acá y hágale. Claro, entonces yo al principio parecía un gato encogido y metí la cabeza y casi que no aprendo a respirar por la boca al tubo allá. Y yo le decía, si viene una ola, dijo, no, tranquilo, sople duro o si no se ahoga. Y yo, ¿cómo? Bueno, el caso es que empecé a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar, a disfrutar. Y yo no sé en qué momento me alejé. Y cuando yo traté como de mirar dónde estaban pues como el piso, no había piso. Y yo empecé a ver demasiado, o sea, ya lo veía, era aterrador, les cuento. Y empieza mi cabeza, Dios mío, un tiburón. Yo no pensé en un bendito tiburón, porque no pensé en porque no pensé en un delfín, no, yo no sé, en Flipper que me salvara, no, nada, nada. Y a mí me empezó oye, una cosa tan impresionante, y el corazón se me empezó a acelerar y hasta sudaba. Imagínense, como diría que, yo sé que estaba sudando, yo sé que estaba sudando. Me dio la taquicardia de las antihistamínicos. Padre bendito, qué cosa tan impresionante. Y tuve que empezar como decirse, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, cálmate, cálmate, Espíritu Santo. Y yo era como, pues no que el Espíritu Santo calmara, sino que me calmara a mí. Dios mío, qué lucha tan tenaz de la imaginación. O sea, yo solo pensaba en lo peor, en lo peor. Bueno, cuando como que obviamente la oración tiene un efecto y empecé a dar como vuelticas así y ya vi la montañita otra vez sí. No, tampoco es que estaba ahí, pero
dos brazaditas. La verdad es que fue que me volteé, ¿sí? O sea, me volteaba y era sin no girar para acá. Bueno, lo que quiero decir es que la imaginación cuando la mente está alterada o es muy buena, perdón, cuando está alterada es muy mala porque aumenta el miedo y nos hace actuar equivocadamente. O sea, perfectamente por un pánico me hubiera podido ahogar. Me hubiera podido ahogar. Porque donde me dé por quitarme esa cosa, bueno, hubiera hecho tantas tontadas que me hubiera ahogado. ¿Y cuántas cosas pasan por la imaginación mal utilizada? ¿Sí? Y que nuestra imaginación a veces es muy alimentada por lo catastrófico, por lo negativo, ¿sí? Ahora, no quiere decir que seamos simples ante las circunstancias, pero pues tampoco podemos ser catastróficos siempre, ¿sí? Muy bien. Y pues obviamente, como dice 2 Timoteo 1:7, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Voluntad firme. ¿Qué implica la voluntad firme? Lo que dice el fruto del espíritu, templanza. ¿Qué es templanza? ¿Ser fregado y jodido o qué es templanza? La templanza es la capacidad de tomar decisiones espirituales. O sea, de decir sí o decir no. Pero cuando empieza de pronto, sí, tal vez, pues como Cantinflas, no, como era Capulina, tal vez, quizá, estoy como viejo, ¿no? Porque nadie se acordó de Capulina, solo yo. Pues mi chica. Nadie se acuerda de Capulina. Y todos los niegan, ahora todos son 20 de 20, de 20 para abajo. Oiga, Alejandro, que Alejandro es de Dragol Z, Dragol. mm, Bueno, como decía Capulina en la segunda temporada, tal vez, quizá, de pronto puede ser. No, la templanza es sí o no. Si es sí, es sí, y si es no, es no. Es más, el Señor Jesucristo advertía eso, que vuestro hablar sea sí y no. ¿Qué dice el Salmo 15 de quienes pueden habitar en el tabernáculo santo? Creo sí, dice limpio de manos, pero hay una parte hablando del sí, sí y no, no, que dice de la siguiente, creo que es el Salmo 15. ¿Quién subirá? Sí. Mira lo que dice el Salmo 15:4. Aquel, no, perdón. Ese, sí, el 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmo 15:4b. Salmo 15:4b, ¿sí? Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, se comprometió y aunque no le convenga, ¿qué hace? Cumple, cumple. Le toca tragarse el sapo, pero se comprometió, porque de verdad, el que tiene salud mental y voluntad firme, es firme en su palabra y le da honor a su palabra, como lo hacían nuestros ancestros, que lo que era sí, es sí, y lo que era no también es no. Yo me acuerdo con mi mamá cuando decía no, ese no es inquebrantable. Y cuando es sí, por ejemplo, si mi mamá me advertía que me iba a dar una pela, ese sí era inquebrantable. ¿Sí? Cumplía sus promesas. Yo le podría cantar a mi madre, madre de pactos, que cumples tus promesas, que guardas tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Muy bien. Necesidades del área física o del cuerpo. Salud, vigor y bienestar en general. ¿Sí? Bienestar en general. O sea, experimentar comodidad. ¿La comodidad es mala? ¿Qué es malo? Acomodarse, pero la comodidad es buena. ¿Sí? Seguridad, la higiene es una necesidad del cuerpo, la alimentación, el sano descanso. No poder suplir estas necesidades generan conflicto y enfermedad en cualquiera de ellas. ¿Cómo se relacionan estas necesidades con mis finanzas? El término finanzas de origen latino hace referencia, voy a leer para no hablar tanto y ahí me lo entienden y estos son ya mis apuntes. El término finanzas de origen latino hace referencia, entre otros, a terminar, pagar, finalizar un negocio. Podríamos resumir que son un recurso, un medio y de alguna manera una necesidad. En este tiempo las finanzas van ligadas al dinero. ¿En otro tiempo iban ligadas al dinero? No, en otro tiempo era, no sé, a las cosechas, tal vez, al canje, a lo que produjeran. Pero en este tiempo están ligadas al dinero.
el cual no podríamos decir que es malo o bueno. El dinero simplemente es un medio, pero no es bueno ni malo. ¿Qué es malo según la Biblia? El amor al dinero. ¿Por qué? Dice que es la raíz de todos los males. O sea, ame, pero no ame el dinero, porque cuando se ama el dinero, el amor al dinero, eso es muy fuerte, es la raíz de todos los males. Dice incluso que muchos fueron traspasados de muchos dolores por amar el dinero. ¿Usted cómo sabe que ama el dinero? Ahí lo vamos viendo. Muy bien, las finanzas entonces se convierten en una de las necesidades más evidentes del ser humano, pero tristemente se considera que es su necesidad fundamental. ¿Usted sería capaz de trabajar gratis? Claudia sí trabajaría gratis. ¿Por qué? Por amor. ¿Usted hay cosas que hace gratis? Claro. Nosotros hay muchas cosas que hacemos gratis. ¿Y por qué las hacemos gratis? Porque las hacemos por amor o porque nos gusta mucho. Servir. Servir es un trabajo gratis. ¿Sí? Muchas cosas se hacen gratis. Una mamá cobra por su trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué tal que cobraron? No, no hay con qué pagar. ¿Sí? Alguien decía alguna vez que cuando no ama de verdad lo que hace, está dispuesto a hacerlo gratis. Y otro decía que el trabajo es tan duro que hay que pagar para que lo haga. Pero todo lo que yo ame, estoy dispuesto de verdad a hacerlo gratis y lo puedo hacer mejor. Así que cuando yo amo lo que hago, ¿cuál es la mayor recompensa? La felicidad de hacerlo y fuera de eso me dan dinero. Bendito sea el Señor. Esa es la mejor manera de hacer las cosas. Por eso uno no puede hacer lo que le toca, sino primero para lo que el Señor lo llamó y segundo para lo que a uno le da satisfacción. Por eso la mamá que esté criando hijos esperando que cuando sean profesionales le devuelvan lo que le dieron, perdió el año, mija, porque ellos se van. Hay que hacerlo libre y espontáneamente. Que me paguen el ancianato. Ay, no, santo Dios. Muy bien. La salud financiera es un indicador del estado de mi interior. Ojo, la salud financiera es un indicador del estado de mi interior. Partamos de la realidad que estamos en el mundo y que aquí tendríamos aflicción y que muchas circunstancias externas pueden afectar nuestras finanzas. ¿Cómo? ¿Qué afecta sus finanzas? Factores externos. ¿Qué puede afectar sus finanzas? No, digamos externos, externos. Entonces son problemas sociales, ¿sí? Circunstancias sociales pueden afectar sus finanzas. Problemas naturales, ¿sí? Situaciones políticas que tienen que ver con decisiones macro, microeconómicas. Usted puede tener, no sé, un crédito pagando una tasa y le hacen unas políticas y le duplican la tasa. ¿Eso afecta a sus finanzas? Claro que sí. Hace poco nos le subieron los servicios públicos, la electricidad, el estrato. Aquí nos duplicaron, del año antepasado al año pasado nos duplicaron ¿cómo se llama? El predial. ¿A ustedes no los duplicaron, a mis vecinos de la Buitrera o solo a mí? Uy, malo, malo, dijeron, eso es una iglesia, cobran el doble. Oye, que al doble nos subieron el predial. Y a muchos, yo supe que a muchos, ¿sí? Situaciones externas que pueden afectar mis finanzas. Pero lo que queremos identificar es si estas dificultades no son solo circunstanciales, sino algunas otras que son patológicas, ¿sí? Que pueden ser circunstancias nuestras no sanas y por eso son patológicas. Hay diferentes formas de abordar las dificultades financieras. Por ejemplo, desde técnicas de motivación, ¿alguno de ustedes, levante la mano, ha tenido en sus manos un libro que se llama La mente millonaria? 1, 2, 3, 4. Ah, no, está bajito el promedio, pero lo tuve en sus manos. Yo lo tuve en mis manos. Yo también lo tuve en mis manos. ¿Cómo se llama el libro, Simón? Secretos de una mente millonaria. ¿Qué tal el libro? ¿Es un recurso válido o inválido? Es válido, ¿sí? Como dice la Biblia, examínelo todo y retenga lo bueno. ¿Pero es suficiente? Yo creo que no.
Otros, además de técnicas de motivación que buscan solucionar sus dificultades financieras, trabajan más duro. ¿Sí? Entonces dicen, no, si 8 horas no me alcanza, entonces trabajemos 16. Otros compran la lotería, otros van a seminarios, cursos y talleres, otros tratan de diversificar sus ingresos con nuevos emprendimientos. O sea, son diferentes cosas como la gente o las personas tratan de solucionar sus dificultades económicas. ¿Sí? Como, sí, o sea, créanme que yo no les puedo juzgar que son pecado, inválidas, ¿no? O sea, hay que gestionar, ¿sí? Hay que gestionar. Pero lo más importante es identificar qué situaciones en verdad pueden estar generando patologías respecto a las finanzas. Porque es normal que haya momentos de crisis financieras, es normal, pero lo que no es normal es que esas crisis sean constantes y permanentes. O sea, es normal que haya un momento en que yo experimente un estrés en el área financiera por circunstancias ajenas o algo puntual. Es más, ¿el Señor puede formar el carácter de una persona a través de una dificultad económica? Claro que sí, pero no es normal y es patológico cuando se vuelve en el estilo de vida, cuando todo empieza a girar en torno a lo económico, ¿sí? La abundancia o la escasez, cualquiera de los dos sentidos, la abundancia o la escasez. Muy bien. Hay algunas características en el comportamiento del ser humano que evidencian algunos conflictos en su interior. Les voy a describir algunos. La soberbia primero. La soberbia es una característica, un comportamiento que evidencia algunos conflictos en su interior. La soberbia, más que sentirse superior a los demás, ¿dónde está el problema de la soberbia? En creer que yo puedo ser independiente del Señor, en que yo todo lo puedo hacer solo, que nadie lo pueda hacer mejor que yo o que yo no necesito ayuda de nadie, incluyendo al Señor. ¿Sí? Eso es soberbia, porque yo creo que si no lo hago, hay una canción que dice, si no lo hago yo, entonces, ¿quién lo hará? Se lo canta a sí mismo, pero no respecto a la evangelización, sino respecto a todo. ¿Sí? Entonces, no es capaz de instruir, no es capaz de delegar, desconfía de que otro lo pueda hacer. Una persona así se termina reventando porque quiere ser Zoila, ¿sí? Abarcarlo todo y no se puede, no se puede. ¿Cómo? ¿Qué dice? El que mucho abarca, poco aprieta. Tiene mucho sentido esa frase, ¿sí? Entonces, la soberbia, pero ¿cuál es la parte más delicada de la soberbia? Incluso respecto al Señor. Porque de alguna manera le estoy diciendo al Señor, es que usted no es tan buen vendedor como yo. Señor, es que usted no arregla las cosas como yo las arreglo. Señor, es que usted no sabe de finanzas como yo, es que usted no es tan buen administrador como yo. Eso es soberbia. Y eso es una patología del corazón que nos lleva a la escasez y a la pobreza. Segundo, la pereza. La Biblia advierte en diferentes textos acerca de la pereza y sus consecuencias. Escuchen la definición de pereza. Se define como la negligencia, flojedad o descuido de los deberes y obligaciones en que deberíamos ocuparnos. La palabra como tal proviene del latín prigritia. La pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen. Hay un ejemplo en la Biblia que no me acuerdo, pero dice que el perezoso ve que el león viene. ¿Se acuerdan de Celio y Celio? Una vez Celio, ahora me van a decir viejo porque yo veía a Celio, pero Celio le dice al otro Celio, dice Celio, ¿qué es bueno para la mordedura de las serpientes? Pregunta Celio. Dice, yo no sé por qué, es que viene una serpiente y nos va a picar. O sea, él daba por hecho que la serpiente los iba a picar y nos iban a mover. O sea que el perezoso siempre está desanimado, agotado, siempre está posponiendo, procrastinando, como dicen hoy, siempre está dilatando las cosas, sabiendo que el perezoso deja para mañana lo que puede hacer hoy, ¿sí? ¿Sabe que leí algo en la Biblia que dice, no estoy seguro, espérenme, si yo no, pónganle cuidado a este, Eclesiastés 10:18, escuchen, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. ¡Wow!
Eclesiastés 10:18. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Entonces me acordé en estos días que vi una película con mi esposa, una casa llena de goteras. ¿Y sabe cuál era la solución que daban las goteras? La gotera da un sonido maluco, un trapo. Al Platón le ponía un trapo y santo remedio, ya no sonaba. Y la casa estaba llena de cocas con trapos. Es muy tenaz lo que dice el versículo. Cierto que tapar una gotera no es bueno ni fácil. Y son cosas que uno quisiera, pero dice, sí dice eso, Eclesiastés 10:18, por la pereza, perdón, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene gotera la casa. Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. O sea, el perezoso siempre está anhelando y deseando, pero como no actúa, ay, bueno, entonces, como es conformista, no me convenía, no era para mí, pero el diligente lucha y si no alcanza, queda satisfecho. Ahí sí puede decir libremente, no me convenía, no era para mí. ¿Sí ve? Pero yo no me puedo quedar simplemente esperando a que pasen y pasen las cosas. Tercero, la deshonestidad. Entonces hablamos soberbia, pereza, deshonestidad. Son cosas que me llevan a la crisis económica. Perdón, Proverbios 13:11 dice, la fortuna obtenida con fraude disminuye, pero el que la recoge con trabajo la aumenta. Espectacular. ¿Sí? O sea, el que obtiene las cosas con fraude, eso tarde que temprano ya. Pero el que trabaja aumenta, el que la recoge con trabajo la aumenta. Cuarto, ¿cuáles llevamos? ¿Cuáles? Soberbia y deshonestidad. Cuarto, desorden. Isaías 24:10. Quebrantada está la ciudad del caos. Toda casa se ha cerrado para que nadie entre. ¿Cómo está la ciudad del caos o del desorden? Quebrantada. Es una profecía acerca pues, de Jerusalén. Dice, quebrantada está la ciudad del caos. Toda casa se ha cerrado para que nadie entre. Génesis 1:2. Y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Está haciendo mucho frío. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra que se utiliza ahí es tohu. Y ese tohu, ojo lo que quiere decir ese tohu, desolación, confusión, sin forma. Mira lo que es el desorden, sin forma, desperdicio. Entonces, ¿qué genera el desorden? Quebranto. ¿Qué genera el desorden? Caos. Bueno, el desorden es caos. ¿Qué genera el desorden? Pobreza. Quinto, falta de dominio propio y voluntad firme. O el que sigue, pues. Que se puede manifestar en, uno, imprudencia al hablar. La imprudencia al hablar, o sea, la falta de dominio propio y voluntad firme que se manifiesta en imprudencia al hablar. ¿Dónde hay imprudencia al hablar? Cuando hay chismes, murmuraciones, comentarios cizañosos o hablar en exceso. ¿Qué dice la Biblia del hablar mucho? En las muchas palabras que hay. ¿No va a prestar la chaqueta? Bueno, yo se la recibo. ¿Es de Sarita? No, muchas gracias. ¿Me combina? Que esa chaqueta está como, no sé, tiene vigor, tiene templanza y vigor, pero está calorosita. De hecho, me hizo sudar, mira. No, muchas gracias, Alejo. El Señor lo multiplique y nunca, 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 nunca experimenté frío y que siempre lo abrigue. Desorden alimenticio también es falta de voluntad firme, comer mucho, comer poco, comer fuera de los horarios, alimentarse mal.
la mala administración financiera, las deudas, la escasez, las compras compulsivas, la ambición, todo esto tiene que ver con falta de voluntad firme. El derroche, la tacañería, entre otras. ¿Ustedes creen que la tacañería es señal eh, digámoslo así, de sanidad financiera? Sí, total, total. Señal de enfermedad financiera, total. Muy bien. Derroche, tacañería, entre otras. Ojo, desórdenes y trastornos sexuales, masturbación, pornografía, adulterio, parafilia. ¿Saben qué es parafilia? Parafilia. Filos, amor, para, eh, como, es que ese prefijo para es como algo al lado, pero corrupto. O sea, lo bueno está en el centro y lo que está para al ladito es medio corrupto. O sea que parafilia son todo lo que tiene que ver con perversiones sexuales, exhibicionismo, voyerismo, fetichismo, precocidad, impotencia, frigidez, pedofilia, exceso de deseo sexual o pérdida de deseo sexual, entre otros. ¿Qué tiene que ver todo eso con las finanzas? Falta de dominio propio, falta de dominio propio. Así que, retomando el concepto de las necesidades y entendiendo que el anhelo de suplirlas es nuestra motivación, entendamos entonces que toda necesidad que suplamos fuera del plan del Señor, que el Señor tiene para nuestra vida, se convierte en un pecado. Y estas actitudes patológicas nos pueden llevar a la escasez, a la pobreza y a una condición que se manifiesta externa en la parte financiera, pero que son cosas que están en el interior. Porque el desajuste que viene del ser humano viene porque se apartó del Señor. Así que el ajuste del ser humano viene cuando se acerca al Señor. Entonces, ¿cómo podemos sanar nuestra enfermedad financiera? Primero, como dice Zacarías 1:3, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Primero, volvámonos al Señor. Segundo, dice Mateo 6:33. ¿Quieren que les mande esta enseñanza? Okay. Solo escuchen y yo se las mando en PDF al, a los grupos, al que quieran. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Proverbios 3:9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es este segundo punto? Tengan a Dios como su máxima prioridad. Búsquenlo cada día y honrenlo con sus bienes. ¿Qué es honrar a Dios con mis bienes? ¿Cómo? Los diezmos, las ofrendas, las primicias es una manera de honrar a Dios. Pero usted ¿qué se gana? ¿Qué se gana si usted diezma, ofrenda y da primicias, pero no utiliza para la honra de Dios sus bienes? Imagínese que usted usa su carro para hacer cosas en contra del plan del Señor. Por ejemplo, usted tiene un carro, usted digamos que es soltero y tiene un carro y sube amiguitas a besuquear al carro. Eso no honra al Señor. O sea, que los bienes que yo tengo le den honra al Señor. ¿Para qué usa usted su celular? ¿Para qué usa su computador? ¿Para qué usa su ropa? El dinero que usted usa, ¿para qué? ¿Sí ve? Entonces, yo honro al Señor con mis diezmos, dice la Biblia, con mis ofrendas, claro que sí, pero ¿yo qué me gano con hacer esto? ¿Se acuerdan de Mateo 23:23? O sea, dice que ustedes diezman del comino, el eneldo y la menta, pero dejan a un lado lo más importante de la ley, que es la fe, la misericordia y la justicia. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, si yo voy a ahorrar con mis bienes al Señor, yo voy a dar los diezmos, Señor, pero también voy a dar una administración santa a lo que yo tengo. Por eso a mí me han pedido sillas en muchas oportunidades. Ay, me prestan las sillas de la iglesia para algo. ¿Para qué? No, vamos a hacer una rumba, una fiesta. No. No, vamos a hacer un grupo de oración. Sí. No, vamos a hacer un Shabbat. Sí. Porque estos bienes que el Señor nos dio tienen que ser usados para la honra de Él. ¿Sí? Entonces, yo en el carro, yo sirvo todo lo que lo glorifique, lo honre, pero vea, me lleva este paquetico al norte y en ese paquetico, ¿y qué es el paquetico? No, pero le pagamos tanto. No,
porque mi propia vida tiene que honrar al Señor. ¿Sí? Tercero, haga un presupuesto. Lucas 14:28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? Hay que hacer un presupuesto, ¿sí? Y tratar de ajustarse al presupuesto. Ahora, un consejo, no se vuelva rígido y esclavo del presupuesto, que eso también es patológico. Hay gente que, una menta, anótela, 20 pesos la menta. 3 mentas, se salió del presupuesto, solo podía una. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Yo tengo que tener un presupuesto como un derrotero, pero no puede ser el que dirija absolutamente mi vida, porque lo vuelve demasiado calculador y mezquino, y mezquino. Y hay que cuidar, mire, el presupuesto se vuelve una herramienta tan peligrosa que muchos no le hacen bien, ni a los que le deben hacer bien, que por el presupuesto. Mi mamá está enferma, ay, mamá, no le puedo ayudar, no está en el presupuesto. De verdad, así son, así son. Y hay gente con necesidades vitales. No, lo siento, no lo puedo ayudar porque yo soy, ahí sí soy espiritual y soy regido por el presupuesto. Y el presupuesto me dice que no le puedo ayudar. Así se muera, pues de malas cada uno. No, de nuevo, el presupuesto es un parámetro, ¿cómo les dije ahora? Un derrotero, una guía, pero no puede ser el que dirija absolutamente mi vida. ¿Sí? Bueno, quinto, cuarto, haga un plan para pagar sus deudas, Romanos 13:7-8, pagad a todos los que le debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Quinto, despójese de lo innecesario. El ejemplo del Señor Jesús no lo dio y dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo no sé si ustedes han sufrido eso, yo he sufrido de eso, que a veces uno guarda la ropita creyendo que la va a volver a quedar, o creyendo que la moda vuelve. Ese botatubo vuelve, o ese botacampana vuelve, y es que me quedó nuevo. Y entonces uno guarda y guarda y guarda y no baja de peso y no volvió el botetubo y no volvió el botacampana y ahí se queda. Entonces hay cosas que en verdad hay que aprender a despojarse, ¿sí? Yo me he vuelto un poquito más acumulador desde que estoy aquí por una razón, se los aclaro. Yo ya no voto nada de cosas hasta que ya entienda que no se va a usar. Se los digo porque a veces, ay, ¿por qué boté ese ladrillo? Ay, ¿por qué boté ese tubo? Ay, ¿por qué boté ese cable? Entonces ya todo lo tengo que guardar porque estoy en un proceso de que y hay cosas que se dañan. Sexto, desarrolle los dones y talentos que el Señor le dio. Mateo 25:15, uno dio 5, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Hemos escuchado muchos testimonios de personas. En estos días me contaron de alguien que se fue a hacer arepas no sé a dónde y se volvió el negocio de la vida. Séptimo, esfuerces en la gracia del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, todo lo que tenga que hacer y emprender, esfuércese. Y octavo, 1 Timoteo 6:18, sea generoso. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Luche contra el egoísmo y la tacañería. Porque el que es tacaño y egoísta no reconoce quién es su proveedor. Y si cree que ayudando, dando, se le acaba, es porque no sabe quién generosamente le está dando tiempo, talentos y recursos. ¿Cuál es el deseo del Señor? Así lo interpretamos en la carta de San Juan. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Oremos. O sea, stand up. Alejo, es espectacular este uso.